am hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Aleluya. Bienvenidos, muy buenas noches mis queridos hermanos. Acá estamos siempre listos para llevar la palabra del Señor y muy contentos de que usted nos esté sintonizando. Una vez más, que el Señor les bendiga. Les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista en Richmond, California. Y por supuesto, como siempre, bien acompañado de mi amada esposa Luisi de Chávez. Bienvenido a este estudio bíblico y esperamos que se quede con nosotros y pueda compartir la palabra de Dios. Recuerde que estamos estudiando la carta a los Filipenses. Ahora vamos a ir al estudio que nos corresponde ahora y vamos a estar en Filipenses capítulo 2, versículos del 17. Esperamos terminar hasta el 30 porque camina en un solo tema, mis queridos hermanos. Así es que vamos a comenzar y gracias de verdad por estar con nosotros. Recuerde que este es un estudio bíblico y en el estudio bíblico pues nosotros tenemos por supuesto la carta a los Filipenses. Amén. Vamos a comenzar, vamos a leer desde el versículo 18 para poder retomar un versículo y seguir adelante. Vamos a leer unos 4 versículos de todo lo que nos toca ahora. Amén. Y asimismo, gozaos y regocijaos vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Jesucristo, de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra. Háblanos, Amén. Señor. Amados hermanos, fíjense que el apóstol Pablo ha venido recordándole a la iglesia el trabajo, a la iglesia de Filipo, ¿verdad? Los filipenses, el trabajo que tienen que hacer. Pero también Pablo ha hecho otra cosa, le reconoce el trabajo que hace, ¿verdad? Pero aunque alguien esté haciendo bien su trabajo, pues es siempre bueno recordarle, ¿verdad? El apóstol Pedro dice que nosotros tenemos que recuérdales que respeten a las autoridades, recuérdales, ¿verdad? Porque no nos hace mal el recordar lo que nosotros debemos hacer. Entonces el apóstol Pablo les dice que ellos están haciendo un buen trabajo y que glorifica a Dios por el trabajo que ellos hacen, pero que él está pasando pues un momento difícil. El apóstol Pablo está retenido, ¿verdad? Está en prisión, pero lo que ahora se llama como prisión domiciliar. Arresto domiciliar. Pablo estaba rentando un cuarto y ahí lo tenían preso. A la par de él estaba un carcelero, un soldado pretoriano encadenado, estaban encadenados junto a ellos. Pero el estar así le permitía a Pablo continuar con su ministerio, claro, con menor escala, pero lo hacía. Tanto así que cada soldado pretoriano que era encadenado con Pablo era alguien que recibía el evangelio, ¿verdad? Era alguien que no podía hacerse a un lado ni callar a Pablo, sino que tenía que escuchar. Y Pablo mismo dice que todo el pretorio había recibido el evangelio. Amén. Y había ido a su familia a compartirlo. Así también. Lo habían llevado porque los pretorianos son soldados de alta alcurnia, ¿verdad? O sea, son soldados de gente importante en ese entonces. Entonces a Pablo lo llevaban al pretorio, no solamente lo dejaban ahí, sino que lo llevaban al pretorio para que les predicara la palabra y luego lo regresaban a su cuarto. Y a pesar de esas circunstancias, pastor, Pablo los invitaba a que se gozaran con él. Dice, me gozo y me regocijo con todos vosotros. La invitación es a que pueda llenarse de gozo sin importar las circunstancias que estamos pasando. Tenemos una fe viva en la cual confiamos que es Cristo Jesús. Y tanto así, fíjense, amados hermanos, que Pablo reconocía, ¿verdad?, el trabajo de la iglesia, pero también él decía y esto lo dice en el versículo 17, se lo voy a poner, mire lo que dice Pablo.
Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Entonces Pablo les estaba diciendo, ¿verdad? Que probablemente Pablo esperaba salir de esa, llamemos, prisión, pero podía ser que no. Pablo no lo sabía todo. Dios no se lo había revelado. Aunque vemos en el libro de los Hechos que más adelante Pablo sí salió, pero después fue encarcelado y al final Pablo murió en una cárcel. Entonces, pero como Pablo no sabía exactamente si le tocaba allí o iba a salir, entonces Pablo decía, miren, yo al verlos trabajar, al verlos servir, yo me gozo tanto, aunque siento que mi sacrificio va a ser como una ofrenda de libación. La ofrenda de libación era el vino que en algunos sacrificios se derramaba sobre el sacrificio y el vino se derramaba sobre ellos, ¿verdad? Entonces, Pablo estaba diciendo, yo voy a ser derramado en su sacrificio, no como importa, ofrenda. como ofrenda, no importa, dice Pablo, yo me gozo y me regocijo con todos vosotros. Entonces Pablo está diciéndoles, ¿verdad? Está diciéndoles que a pesar de del probable destino que él iba a tener, él no se lamentaba, sino que se gozaba porque estaba cumpliendo la labor para la cual el Señor le había encomendado. Amén. Se estaba ofreciendo como ofrenda líquida, podríamos decir, a Dios. Y en el 18 nos sigue diciendo, asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vuelve a hacer esa invitación a que no, sin importar las circunstancias, sin importar qué es lo que estamos padeciendo, ya sea enfermedad, tribulación o cualquiera que sea como se encuentre, que este año nosotros podamos gozarnos y regocijarnos, dice, con él, con la persona que está de líder, con su familia, con la persona que ya sea su pareja, pero nosotros tenemos que estar siempre gozosos. Así es. Entonces, amados, volviendo al punto. Entonces el apóstol les dice, no importa, puedo morir, pero yo estoy contento con lo que ustedes están haciendo y quiero que ustedes se sientan contentos conmigo. O sea, Amén. Pablo, no es que Pablo quería morir, Pablo no quería morir, Pablo quería hacer la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios era morir, pues Pablo iba a morir. Si la voluntad de Dios era seguir viviendo, pues Pablo estaba dispuesto a seguir predicando. Si moría, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Entonces Pablo siempre él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y por eso les decía, alégrense conmigo. Entonces, y quería que tuviese la iglesia tuviese el mismo sentir, Amén. ¿verdad? Que su propósito principal sea hacer la voluntad de Dios. Y ese es un excelente propósito para este 2024, para este nuevo año, buscar poner en alto, pero bien en alto, la voluntad de Dios y hacerlo positivamente, activamente y apartando todo lo que nos estorba. Y fíjense Amén. que Pablo lo que está pidiendo es de la iglesia es que seamos productivos, es que la iglesia produzca. A unos versículos adelante les dice, ¿verdad? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, dedícate a producir, dedícate a hacer lo que Dios quiere que tú hagas, porque todos los cristianos, mis queridos hermanos, tenemos dentro de nuestra salvación, tenemos una labor. O sea, Dios nos salva, ¿verdad? Y somos salvos por la fe en Cristo y por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Pero yo tengo una labor, un proceso de santificación en la cual tengo que trabajar. Y cuando dice con temor y temblor, quiere decir con mucho respeto y con mucha responsabilidad. No se trata de que vaya a perder la salvación, sino que se trata de que tengo que ser responsable de que yo sea como Dios quiere que sea. A eso es lo que Pablo se refiere. Y entonces les dice, gócense conmigo. O sea, no se traumen por este problema, no se preocupen por el problema, Dios lo va a resolver y si no lo resuelve, pues nos vamos con Él. Eso es lo que Pablo les decía. Entonces, dice Pablo, oiga bien, y Pablo comienza a hacer, como les dije, les pide que sean productivos y les trae y les muestra, oiga bien, 4 ejemplos
a imitar. Amén. La carta a los Hebreos dice que sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pero aquí les trae 4 ejemplos que van en disminución. Fíjense. Primero, el apóstol les trae el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siendo en forma de Dios, no se aferró a eso, sino que se entregó, ¿verdad? Y se hizo hombre y murió en la cruz. Y usted conoce, no estaba Dios a la par de Jesucristo, a la par de Dios. Luego siguen los ángeles, ¿verdad? Con sus diferentes escalas. Y mucho más abajo está el hombre. Pues el Señor Jesucristo no se hizo ángel, sino que se hizo hombre. Y no se hizo un hombre poderoso, rico, de un rey, un hijo de un rey, sino que se hizo un hijo de un carpintero. Y su nacimiento fue precario, no fue en lujos. Y nos da ejemplo, pues, que para él el propósito era que brillara la palabra de Dios y no su nivel humano. Amén. Y entonces murió en la cruz, a pesar de que era Dios, murió en la cruz, fue avergonzado, fue golpeado, fue humillado, y dice la Escritura que se humilló hasta lo sumo. Hasta lo sumo, y sin importar, porque si hablamos de adversidades, hablamos de dificultades, hablamos de problemas, Jesucristo es un ejemplo de todo lo que padeció por nuestros pecados, siendo Dios mismo, teniendo toda la soberanía, siendo el omnipotente, pero no escatimó el llevar nuestros pecados, el poder, el ser un modelo de vida. Y para nosotros, que nosotros algunas veces una pequeña circunstancia, una pequeña dificultad, ya decimos no, o ponemos excusas, decía yo. Yo estaba compartiendo que ponemos excusas sin antes habernos examinado a sí mismos, sino que ponemos tropiezos, excusas, y Jesús, a pesar de todo lo que Él hizo, todo lo que padeció, porque el compartir acá en esta tierra el Evangelio no le fue fácil, como lo es ahora en día. Siempre hay tropiezos. Solo que ahora es más fácil que en aquellos tiempos. Definitivamente. Así es. Pero Jesús nos da un ejemplo de vida, de cómo Él, a pesar de las circunstancias, no perdió el propósito. Y fíjense que mucha gente dice, no, yo no soy seguidor de hombre, yo soy seguidor de Cristo. Y eso está muy bien, eso está perfecto. Pero ¿cómo le sirve? Sin embargo, la misma Biblia nos llama de que nosotros tenemos que aprender de otros, ¿verdad? Por eso es que nos hizo seres sociales y aprendemos viendo. El ejemplo, amados, arrasa. Las palabras pueden enseñar, pero el ejemplo nos arrasa, ¿verdad? Nos convence. Entonces, primero nos pone a Jesucristo como el ejemplo culminante. Y alguien podrá decir, pues sí, pero Él era Dios. Él ya conocía al Padre. Jesucristo no creía en Dios. Jesucristo sabía que Dios es, que quién era Dios, que Él mismo era Dios. Él era más fácil, alguien podría decir. Sin embargo, recuerde que Jesucristo estaba en un cuerpo de hombre. Y todo lo que pasó, lo sufrió, le dolió. La Biblia dice que estuvo en Getsemaní, él estuvo tan tenso que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y estando allí, le pidió al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque su humanidad estaba al tope, estaba en su punto máximo de estrés, de ansiedad, digamos, temor, porque pues sí, el impacto del cuerpo es dolor, pero también tenía un temor de algo que nunca le había ocurrido. Claro, él tampoco había muerto nunca, pero algo que él hablaba mucho con los discípulos: yo y el Padre uno somos. La unidad que había entre ellos. De hecho, la unidad de Cristo con el Padre, Él lo ponía como un ejemplo de unidad entre los creyentes. Así como yo soy con el Padre, así ustedes tienen que ser entre ustedes y tienen que serlo conmigo. Toda una unidad, ¿verdad? Entonces,
Pero iba a llegar el momento cuando el Padre se iba a separar del Señor y lo iba a dejar solo. ¿Por qué? Porque cargaba nuestro pecado. Y Dios es santo. Entonces el Padre debía apartarse, entregó a su Hijo, el Hijo obedientemente fue al Calvario y murió. Ahora yo pregunto, con este tiempo que a nadie le gusta sufrir, en este tiempo que todos quieren brillar, en este tiempo que pues sí, todo lo que es difícil nadie lo quiere hacer, pues qué difícil es ser un cristiano que tenga la meta de imitar a Cristo, ¿verdad? Entonces, ok. Nos gusta cuando dicen ser imitadores de Cristo o llevemos la cruz de Cristo o cualquier cosa similar, nos gusta. Ok, pero entonces bajémosle de nivel, bajémosle muchísimas rayitas, porque entre Pablo y Cristo había mucha diferencia, pero bajemos un poquito, pues, ¿verdad? Dejemos algo ahí, más algo terrenal. Algo más terrenal, así es, el apóstol Pablo. Amén. Amados, mire, ese hombre fue golpeado, él caminó, él fue enseñado. Primero, él era un hombre poderoso, era un hombre con dinero, era un hombre exitoso. Y él mismo dice que todo eso lo vio como nada. La traducción de ese nada es como estiércol, ¿verdad? Lo vi como estiércol por ganar a Cristo. O sea, amén, dejó todas sus posesiones valiosas por ganar a Cristo. Y ya una vez en Cristo, ese hombre caminó, sufrió, amó, fue traicionado. Qué tremendo cuando el apóstol le escribe a Timoteo y en la segunda carta de Timoteo le dice ya casi cuando él ya estaba al final de sus días, él dice, yo ya estoy listo para ser sacrificado. Y les dice que a la hora de estar frente a su juicio, todos lo habían abandonado y solo Lucas se quedó conmigo. Entonces, Pablo sufrió mucho. Sin embargo, y dijo, a todos me abandonaron. Y Pablo dice que no se les tome en cuenta. Qué increíble, ¿verdad? Se puede imaginar un líder que es abandonado. Imagínate a los hermanos que no sé qué y que no sé qué. Pero lo importante es que nunca perdió esa voluntad de seguir a Cristo, esa voluntad de continuar buscando su santificación y haciendo la obra de Cristo. Amén. Y entonces Pablo, amados hermanos, pues entregó literalmente su vida y es de los apóstoles que muestra su hoja de vida. Y su hoja de vida, sus triunfos son todos sus sufrimientos, ¿verdad? Comienza diciendo que él circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y comienza a hablar, pero comienza de repente a hablar y a decir todas lo que él llama las marcas del evangelio, que no son medallas, ¿verdad? Que no son premios sobre sus hombros, sino que al contrario son sufrimientos. Amén. Y entonces, yo creo que todo buen siervo dedicado a la obra y con un corazón, con esa voluntad firme de servirle al Señor, tiene cicatrices. Sí, es que el servicio es entrega. Y fíjense que el servicio para servirle al Señor de corazón es un servicio horizontal y no es vertical. Porque ¿cómo le servimos a Dios directamente si yo no puedo llegar al cielo? No puedo. Oramos, ¿verdad? Claro, la Biblia dice que tenemos entrada al trono de la gracia, pero amados, yo no he visto el cielo, yo no he visto el trono de la gracia. Yo oro y sé que Dios me escucha. Y todos algunas veces queremos que en el servicio sentirnos bien, Así que es. me acojan, que me reconozcan, que me hagan los honores, que me mencionen. Pero la iglesia, yo decía, no es un analgésico para sentirse bien, es donde nosotros vamos a redimirnos, a que la sangre de Cristo limpie todos nuestros pecados, a servirle al prójimo para poderle servir a Dios, porque muchos dicen, no, yo a Dios le sirvo y a Dios obedezco, no a los hombres, pero es la forma, como tú dices, horizontal de poder servir a los demás. A los demás. Y fíjense que estos 4 ejemplos que estamos mencionando, el primero es el Señor. El Señor Jesucristo era el apóstol de apóstoles, ¿verdad? Es el enviado de Dios. Luego Él envió a los apóstoles, de entre los cuales estaba Pablo. Pablo no lo vio en su ministerio, pero el Señor Jesucristo se le presentó personalmente a Pablo. Entonces alguien dirá, bueno, pero es que Pablo, pues yo nunca he visto a Jesucristo en persona. Pablo sí tuvo
esa bendición de que el Cristo resucitado se le presentó y le dio poder a Pablo y a todos los discípulos. Ellos hacían milagros y se les dio autoridad de escribir la palabra de Dios y etcétera. Entonces alguien dirá, bueno, yo no soy apóstol de ese tipo, yo nunca he hecho esos milagros que ellos hacen. Ok, ¿verdad? Ahí está. Vamos a dejarlo así. El Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. Pero de allí para allá viene otro, llamemos apóstol. Cristo era el apóstol enviado por Dios. Pablo era el apóstol de Jesucristo. Ahora, Timoteo, mire lo que dice, por favor, el versículo 19. Vea lo que dice el versículo 19. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y mire lo que dice el versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Vea lo que Pablo está diciendo. Timoteo no era el Señor Jesucristo. No. Timoteo no era Pablo. No tenía el poder que temporalmente Dios le dio a los apóstoles. Pero Pablo dice que Timoteo sí tenía el mismo ánimo, ¿verdad? Dice Pablo que espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, ¿verdad? Para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y dice algo muy importante, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, ¿verdad? Y que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea que Pablo lo estaba comparando con él. Que Pablo tenía ese espíritu y esa voluntad de sacrificarse en el servicio, de ser un servicio que se sacrificaba por las almas, recorría muchos lugares sin importar la forma como era la provisión para servir, podríamos decir, para promulgar la fe. Amén. Fíjense, amados, Dios, ¿verdad? El Señor Jesucristo era judío, ¿verdad? Pero también era Dios. Ahora vamos, el apóstol Pablo era judío, de la tribu de Benjamín. Pero era apóstol, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo. Pero Timoteo, él no vio al Señor Jesucristo. Él era medio judío y medio griego, ¿verdad? Mire cómo va bajando la cosa, ¿verdad? Una gran diferencia, porque un griego se caracteriza por su intelecto, por cosas más intelectuales. No sé si por su intelecto, sino que por su deseo de buscar las cosas intelectuales, ¿verdad? La sabiduría. Pero había un pequeño detalle, pastor, donde ahí sí cabemos las mujeres, donde deberíamos de seguir ese ejemplo que tuvo su abuela Loida y su madre Eunice, quienes fueron mujeres de fe, que a pesar, algunas veces ponemos como excusa que tenemos de tropiezo a la pareja o a alguna persona de la familia que no nos permite, pero ellas, a pesar de que Eunice tenía un esposo que era griego, me imagino que llegaron a alguna conciliación o algo, como deberíamos de hacerlo todas las parejas, para poder llevarlo a un hijo sobre una buena conducta, sobre una fe, sobre un buen camino. Y le permitió que Timoteo pudiese ser educado por su abuela Loida. Yo me la imagino todas las noches contándole. Pudo más la suegra, la abuela y la mamá de Timoteo. Yo me imagino la mamá trabajando, la abuela compartiéndole la palabra, contándole historias bíblicas, y algunas veces dice, ay no, ya como disco rayado, es que tú, ¿por qué conoces tanto del muchacho? Pero yo creo que es una de las cualidades que tenemos las madres o las mujeres, podría decir, de estar pendiente de las personas que Dios pone bajo nuestra tutela, y principalmente en compartirle la palabra de Dios. Amén. Pero el efecto que produjo en Timoteo, esto yo creo que es lo maravilloso y lo ejemplar a seguir. Sí, porque Pablo les dice que su abuela y su mamá le enseñaron las escrituras, las cuales te pueden hacer salvo. O sea, pero oiga, esas escrituras no eran el Nuevo Testamento porque todavía no estaba escrito. Era el Antiguo Testamento que le estaban. Entonces, Timoteo, volvamos a Timoteo, era medio judío. Y Pablo, para que no tuviese problemas con los judíos, lo circuncidó.
¿verdad? No para que a través de la circuncisión conociera a Cristo, no, es para que no tuviese tropiezo. Imagínense qué sacrificio, ¿verdad? Yo no sé cuántos hermanos no fueran hermanos si hoy fuese todavía ese requisito de la circuncisión. Porque Entonces, no es solo lo doloroso, sino que ya a mayor edad las consecuencias que traen. Y en Entonces, aquellos tiempos, pastor, que no había mucha pero yo quiero que higiene. vean, por favor, porque Pablo murió por Cristo y Timoteo también trabajaba por Cristo. Entonces, era enviado de Pablo, pero su entrega era para Cristo. No tenía el currículum de Pablo, pero Timoteo, dice Pablo, que era como él, era del mismo ánimo, y dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Amén. Eso lo tenía Timoteo, y aquí nos da la gran diferencia, oiga, que había en esta persona, que había en Pablo, había en Jesucristo, y hoy nos enteramos que también había en Timoteo. En Timoteo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Jesucristo, de Cristo Jesús. Entonces vea, Timoteo, Pablo era imitador de Cristo, Timoteo era imitador de Pablo, y al final Timoteo estaba imitando al Señor Jesucristo. Y entonces es bien difícil venir y pensar que vamos nosotros a olvidarnos de todas nuestras cosas, ¿verdad? Como pastor, yo soy un pastor bivocacional, o sea, no me dedico a la obra 100%, sino que tengo mi trabajo. Entonces, pero el que yo tenga mi trabajo, tenga mi familia y tenga otras responsabilidades afuera de la iglesia, no quiere decir que yo no voy a ser una persona entregada a la obra del Señor. Porque si yo no lo pudiera hacer, tampoco puedo exigirle a los hermanos que lo hagan, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo logramos hacer eso? Pues siendo 100% en lo que estamos. Cuando yo estoy trabajando, yo soy cristiano y trabajo y me concentro. Cuando estoy con mi familia, tengo que ser un padre o un esposo cristiano y me concentro en serlo. Cuando estoy sirviéndole al Señor, que de hecho en todos mis ámbitos le servimos al Señor, yo soy 100% sirviéndole al Señor, y mi trabajo y mis presiones no me debe de estorbar, y tengo que dedicarme a eso cuando yo esté en el Señor. Y la importancia de lo que dice, que cuando nosotros servimos no vamos haciendo lo que nosotros queremos o lo que nos parece bien. Tenemos que buscar, dice, no, porque todos buscan lo suyo propio, que es la modalidad que cada quien va a sentirse bien, a buscar una posición, a hacer lo que a mí me parece bien o según mi parecer. Pero dice, no lo que es de Cristo Jesús. Siempre tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios, cuáles son los lineamientos, decía, o cuáles son las ordenanzas, o cómo es la institución a la cual yo pertenezco, y buscar agradar a Dios y hacer conforme están trabajando todos, porque es la forma con que como yo puedo estar unánime y en un mismo sentir, no Amén, haciendo amén. las cosas como a mí me parecen. Mire, le voy a dar un principio para saber, para hacer bien el trabajo en el Señor y para poder determinar si lo estoy verdaderamente haciéndolo bien. El servicio al Señor es siempre, en toda ocasión. Un buen servicio al Señor es siempre y en toda ocasión sacrificial. Amén. Si usted no está sacrificando algo, usted no está haciéndolo bien. ¿Cómo así, pastor? Que para mí no es sacrificio servirle al Señor. ¿Cómo no? Porque está dejando de hacer otra cosa. Está dejando sus intereses a un lado, ¿verdad? Sus títulos, su calidad de vida, lo está dejando a un lado por servir a los demás, porque eso es la cosa. Así Yo es. no voy para brillar delante de los hermanos, vamos para servir. De hecho, el Señor Jesucristo puso un principio, ¿verdad? El que sea arriba de todos es porque es servidor de todos. O sea que su servicio, su utilidad, su productividad lo hace que los mismos hermanos lo pongan en un lugar de preeminencia por su misma labor. Entonces, Así es. amados hermanos, el servicio al Señor siempre, siempre requiere un sacrificio de nuestra parte, principalmente porque es entregado o dado o prestado a personas pecadoras como nosotros.
Así es. que no son perfectos. Y es un ejemplo, Timoteo, que él no busca lo de él ni tiene ninguna conducta egoísta. Y tanto que Pablo, bueno, vamos a eso. Mire, Timoteo no era perfecto. Pablo tampoco le era perfecto, el Señor Jesucristo sí. Y yo no me canso de repetir eso, porque cuando pude concentrarme en eso y leerlo, dije, wow, el Señor Jesucristo estaba frente a los fariseos y los fariseos estaban atacándole, y de repente el Señor Jesucristo dijo, ¿acaso alguno de ustedes puede redarguirme de pecado? Es decir, ¿sabe alguno de ustedes un pecado o un error que yo haya cometido? Y dice la Biblia que todos se quedaron callados, porque no había de dónde. Entonces, Cristo sí es perfecto, Dios es perfecto, Pablo no es perfecto, pero es seguidor de Cristo. Amén. Timoteo es menos todavía que Pablo, pero es seguidor de Cristo. Y Pablo, oiga cómo se refiere a este Timoteo, que era ni siquiera el 100% judío, sino que era judío y griego. Mire lo que dice, por favor. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Ese es el nivel de entrega que tenía Timoteo. Considerado un colaborador fiel, una persona leal. Y cuán difícil en estos tiempos encontrar lealtad en una persona, porque como decía el versículo anterior, cada uno quiere hacer lo suyo propio y según le parece. Y no solo un colaborador fiel y leal, sino que preocupado por la iglesia, benévolo, decíamos, ¿verdad? En su momento, una persona benévola, benigna. Y fíjense que Timoteo no solo no era perfecto, Timoteo tenía sus problemas. Amén. Entre los problemas que tenía era su salud. Algunos, ay hermano, yo no puedo servir porque me duele la cabeza de vez en cuando, porque me da no sé qué, porque me siento emocionalmente así. Y Amados, hoy ponte a pensar cómo me imagino que, como bueno, el concepto que yo tengo de un griego, que es una persona con carácter dominante, como lo solían ser, y dice que estuvo educado con su papá también, el conflicto interior que él tenía, pero cómo llegó a tener esa convicción en Cristo para ser un servidor leal a Pablo, a la iglesia y a los hermanos y a esta hermosa iglesia de Filipos. Amén. Entonces, amados hermanos, aquí vamos bajando de nivel. O sea, se nos están acabando las excusas. Bueno, Cristo porque era Dios, Pablo porque era apóstol. Y tuvo un encuentro, dicen, con Jesucristo. Ver al Señor Jesucristo vio al con Señor. sus ojos y que no sé qué, y hizo milagros. Otros le atribuyen que era una persona docta, porque sí, Pablo conocía mucho y era una persona muy instruida. Dice la palabra de Dios pero Pablo que... no nació así, hermano, él tuvo que estudiar. Estudió, por supuesto. Dice que fue educado a los pies de Gamaliel. Así es. Entonces, amados, y Pablo habla súper bien de Timoteo, y no habla presumiendo de Timoteo, sino que les dice, ustedes ya saben, pues, ustedes saben cuál es su testimonio, ustedes lo vieron trabajar. Y entonces Pablo, perdón. No, a hacer el énfasis que entre Pablo y Timoteo se realza una relación entre padre y hijo, porque Timoteo atendía a lo que Pablo al llamado. Ese era el nivel de entrega que tenía Timoteo para con Pablo. Entonces Pablo dice lo siguiente, versículo 23. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Entonces, vea esto. Pablo quería enviar a Timoteo, ¿verdad? Para él tener un buen ánimo, que Timoteo le mandara noticias de la iglesia y que pudiesen estar bien, y sabiendo Pablo que al llegar Timoteo iba a seguir con la predicación del evangelio. Amén. Entonces, pero dice, así que espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. En otras palabras, luego que yo vea si voy a salir o no voy a salir, ¿verdad? Pero ese carácter... o sea, Pablo quería que Timoteo llevase un mensaje un poquito cierto, ¿verdad? Que Pablo se dé cuenta si va a salir en cierto tiempo, ve y dile a la iglesia que salgo en tanto tiempo, ¿verdad? O dile a la iglesia que no voy a salir. Entonces, y se los voy a enviar. Pablo se despojaba de un siervo así. Y fíjense lo que dice el versículo 24. Oiga esto.
y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Tenía una esperanza plena que sí iba a salir de ahí, pero lo que me también, lo impactante es que Timoteo toma como suya esa visión que tenía Pablo y esa misión y la lleva a poner en práctica, tanto que toma ese papel y esa actitud piadosa de ir a la iglesia y llevar el evangelio de la misma manera con que Pablo se preocupaba, de esa manera genuina que Pablo iba a los filipenses a compartir la palabra y a saber cómo estaba y queriendo llevar una palabra verdadera, quería llevar noticias de Pablo de cómo estaba y que ese gozo que hablaba Pablo al principio pudiesen sentirlo los demás. Así es. Pero entonces, si usted cree que Timoteo todavía, y mire, Timoteo estaba joven, o sea, estaba joven. Y en el pueblo de ahora es una ventaja, ¿verdad? Porque ahora hay un montón de líderes bien jóvenes, pero en aquel tiempo no, hermano. En aquel tiempo era necesario que el líder tuviese cierta edad, porque del joven se tenía desconfianza por su falta de experiencia, por no contenerse a sus deseos juveniles, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero Pablo le dice, no, que nadie tenga en poco tu juventud, sino que tú sé ejemplo. Y tenía el problema de la salud. Y amados, mire, cuando usted ve la historia de Timoteo y las distancias que recorrió Timoteo por llevar el evangelio, estamos hablando de cientos y miles de kilómetros por llevar la palabra del Señor. Timoteo. Ahora me dirá, pues sí, pero Timoteo vio a Pablo y peor no sé qué, y era medio judío y que no sé qué, y Timoteo fue el sucesor de Pablo. Ahora entonces bajémosle un poquito más, bajemos una gradita más para tratar de hacerlo más cercano a nosotros. Mire lo que dice el versículo 25 y con esa el cuarto ejemplo. Ya hemos visto a Cristo, a Pablo y a Timoteo. Ahora vamos a ver el cuarto ejemplo. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Oiga esto, por favor. Aquí quiero que veamos algo bien importante. Quiero comenzar al revés, ¿verdad? Porque, no al revés, pero dice que Pablo tuvo por necesario enviar a Timoteo, pero dentro del texto, lo voy a volver a poner, dice ahí, mire, dice hermano, dice mi hermano, que era cristiano, colaborador, compañero de milicia, y mire lo que dice, vuestro mensajero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Epafrodito era llamemos así, un apóstol, porque la palabra apóstol significa enviado, de la iglesia para Pablo. Entonces, porque la provisión que la iglesia de Filipo le llevó a Pablo, porque Pablo estaba con necesidades, fue enviado por Epafrodito. Entonces Pablo les explica por qué se los devuelven. No es porque Epafrodito no fuera una persona que satisfaciera los requisitos, llamemos así, de Pablo para un siervo del evangelio. Recuérdese que Pablo también desechó a Marcos, ¿verdad? Porque Marcos como que no caminaba como él. Caminar hablo en sentido figurado de su trabajo en el evangelio, pero aquí está tomando a Epafrodito y le dice que prácticamente desde que Epafrodito apareció, Epafrodito en la Biblia no lo saca como un líder, no lo saca como apóstol, no lo saca como una persona con nombramiento fuerte, ¿verdad? Sino que era alguien de la iglesia, alguien confiable de la iglesia. Alguien confiable y con un espíritu de voluntad, un espíritu de servicio. Raso, o sea, sin liderazgo, Así sin es. nombramiento. Sin buscar posiciones o que le otorguen un cargo. Sino que lo que tenía Epafrodito es un corazón para servir. Un corazón de Y entonces servicio. por eso cuando Pablo dice, mi hermano, no solamente se refiere
refiere a que también es cristiano, sino que está abrazando prácticamente a Timoteo como parte de su familia, como alguien que Pablo quisiera tener siempre a la par. Y después dice, mi hermano, y mire lo que dice, y colaborador. O sea, Timoteo había sido activamente servidor de Pablo. Amén. En el Evangelio. Epafrodito. Perdón, Epafrodito, sí, correcto. Entonces, vea que hemos bajado gradas, estamos de arriba para abajo. Vea, la primera, Cristo, Pablo, Timoteo, Epafrodito. Estamos en Epafrodito. Y Epafrodito tiene muchas menores cualidades que todos los demás, pero se tenía el corazón para servir. Tenía todo lo necesario para servir, tenía todo lo necesario para hacer entrega y tenía todo lo necesario para hacer un buen testimonio y ser una persona a quien podemos imitar. Entonces dice, hermano, hablando de familia, de alguien que Pablo quería tener a la par, colaborador, alguien que activamente le servía a Pablo e intencionalmente le servía a Pablo. Y después dice, y compañero de milicia. Esa expresión se refiere cuando dos soldados que pelearon en la batalla se vuelven a juntar. ¿Te recuerdas Amén. que peleamos en tal batalla? En tal batalla, pues está hablando de alguien que, por ocupar una palabra, que se ha fajado por el Evangelio. Amén. De la misma manera que lo hizo Pablo. Entonces, y después vuelve vuestro mensajero, la persona que ustedes escogieron. O sea que la iglesia había escogido bien una persona que era diligente y que tenía ese espíritu de servicio, esa voluntad de servir de manera, vuelvo a mencionar la palabra, con lealtad. Amén. Y después dice Pablo, una característica más de Epafrodito, dice, y ministrador de mis necesidades. O sea que él llegaba y con lo que le habían dado la iglesia de Filipo, él llegaba y ministraba con las cosas, con los bienes que tenía, con sus atenciones, con sus palabras de consuelo, ministraba a Pablo. Así como Pablo ministraba la palabra, ¿verdad? Ministraba el Espíritu Santo, Epafrodito le ministraba a él con comida, con ayuda, con apoyo, con servicio. Entonces se da cuenta que los cristianos nos ministramos desde donde estemos. El pastor ministra a la congregación con la palabra. Los servidores ministran a la congregación con su entrega. La congregación ministra a los servidores aceptando su servicio y dándoles palabras de aprecio. Entonces todos nos ministramos. Yo tengo, como pastor, yo tengo siempre cerca en la iglesia, pues por supuesto a mi esposa, pero además tengo tres personas que son prácticamente mi mano derecha en quienes yo me apoyo. Ellos están cerca, atentos a ver qué es lo que necesito, y ellos tienen sus propias obligaciones, pero también hacen suyas mis necesidades cuando yo estoy ministrando. O sea que ellos me ministran a mí con su servicio. Eso era un pequeño detalle que quería decir, que una forma de mostrarle lealtad y gratitud a su pastor es con el servicio, preocupándose también por sus necesidades, porque algunas veces ya sea a nuestro líder, a nuestro pastor, solo demandamos, queremos buena conducta, queremos exigencia, que cumpla normas, que cumpla reglas, pero que cumpla, que me dé, que haga, que ore, pero nosotros no mostramos por gratitud a estas personas. Y este es un modelo, Epafrodito es un modelo, cómo se preocupó por su pastor, cómo se preocupó. No solo él fue un mensajero de toda una iglesia que tenía esa vocación, ese espíritu de servicio, ese anhelo. Vamos a tratar de terminar. Vea el versículo 26, ¿verdad? Porque Pablo está explicando por qué le regresa a Epafrodito. No lo está rechazando, sino que lo envía con una labor. Porque aquí Pablo nos revela algo de Timoteo.
porque él tenía gran deseo de veros a vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Caminemos hasta el 27. Pues en verdad, léelo por favor. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces Pablo les explicaba, yo los voy a mandar de regreso porque yo sé que ustedes se enteraron que él se enfermó, y entonces ustedes se angustiaron porque había amor entre los hermanos y preocupación. Amén. Es decir, los hermanos se ministraban entre sí. Entonces, yo sé que ustedes se dieron cuenta que él se enfermó, y no solamente se enfermó, sino que se enfermó gravemente y casi murió, dice el apóstol Pablo, pero él mismo dice, pero Dios lo salvó, pero Dios tuvo misericordia de él. Y entonces Pablo dice algo bien bonito, y no solamente tuvo misericordia de él, sino que tuvo misericordia de mí, ¿verdad? Amén. Porque si Epafrodito, que dice que es su hermano, su compañero, le hubiese fallecido, Pablo hubiese tenido tristeza. No hubiese llegado la bendición y hubiese tenido una gran angustia, una gran tristeza. Pero lo que pasa es que Epafrodito enfermó cuando ya estaba con Pablo. Entonces, si Epafrodito se moría, Pablo no solamente iba a tener la tristeza de no estar predicando la palabra en campo libre, sino que iba a tener la tristeza de que un siervo iba a morir delante de él. Entonces dice tristeza sobre tristeza. Amén. Y ahí nos muestra que todo, no importa la circunstancia o lo difícil que sea lo que estemos pasando, todo está bajo la mano del Señor, bajo la soberanía de Dios. Entonces nos damos cuenta, amados hermanos, que usted y yo tenemos que buscar a alguien en quien imitar. Amén. Tenemos que abrir bien los ojos, abrir bien el corazón, ver las características que debe tener un siervo del Señor. Que se interese por la obra principalmente y por hacer lo que Dios ha encomendado. Y no solamente aquel que me cae bien o que le gustan las mismas cosas que me gusta, y vamos al cine y vamos a no sé qué. Eso, amados, no está mal que usted vaya al cine con un hermano, que vayan a la playa. No, pero la cuestión es que tienen que trabajar juntos para el reino. Entonces dice Pablo, oiga bien, y tratando de terminar los versículos, ¿ibas a decir algo? No, solo recordar que tú estabas mencionando que nosotros tenemos que juntarnos con otros, pero la palabra es específica y nos dice que tenemos que imitar. ¿A quiénes? Nosotros estamos poniendo unos ejemplos que nos da la carta a los filipenses, pero aquellos que con la fe y la paciencia heredan las promesas, o sea, van creciendo, amados. Amén. Las promesas se van haciendo en su vida. Entonces dice el versículo 28, oiga lo que dice. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza, dice. Entonces vea la unión y la administración que había entre iglesia, entre Amén. Pablo, entre Timoteo. La preocupación, así es. Así es. Y entonces dice Pablo, oiga bien, por favor, y ponga mucha atención. Y una gran muestra de aprecio, pastor. Así es. Vea lo que dice el 29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Entonces Pablo está diciendo que no solamente hay en la iglesia, hay 4 ejemplos a seguir. En la iglesia de Filipo, el ejemplo de Jesucristo, el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Timoteo y el ejemplo de Epafrodito, sino que hay más. Hay más a los que son, dice, como ellos. Entonces, por eso, amados hermanos, tenga en alta estima, en alto valor, no solo aquellas personas que se ven bien prósperos, que se ven no, tenga en alta estima aquellos que le entregan su vida al Señor Jesucristo, a los que son como Él. Y mostrar ese aprecio, pastor, ese cariño y el reconocimiento de que están sirviendo al Señor y la gratitud, que es muy importante. ¿Qué tanto le sirvió al Señor? Mire lo que dice, por favor, el versículo 30 y el último del capítulo. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Todo esto hizo Epafrodito. Sí, fíjense, dice, porque por la obra estuvo próximo a la muerte, exponiendo
su vida. ¿Qué es lo que tenía Epafrodito? Su vida. Y él la expuso. ¿Para qué? Para suplir, y esto es bien importante, lo vuelvo a poner en su pantalla, para suplir lo que faltaba en vuestro, se refiere a la iglesia, servicio por mí. O sea, Pablo está trasladándose a la iglesia, entendiendo que Epafrodito venía y lo que él hacía, lo hacía en nombre de todos los hermanos que quedaban allá, que Amén. quedaron en Filipo. Y de manera desinteresada era el servicio, no buscaba lo suyo propio como nos decía anteriormente, sino que él buscaba siempre el cumplir la voluntad de Dios y que esa providencia divina pudiese mostrarse a los demás, y se mostró en su vida al recibir sanidad también. Amén. Así es que, mis queridos hermanos, nosotros quedamos sin pretexto cuando nosotros vemos estos cuatro ejemplos. Si usted quiere ver más ejemplos, por favor váyase a la carta a los Hebreos en el capítulo 11 y va a encontrar muchísimos ejemplos. Y si no, váyase a su iglesia. Amén. Y vea a la gente que está sirviendo. Y vea a la gente que está esforzándose, y que la gente que le busca un lugar para que se siente, que ha limpiado el templo, que han hecho una y mil cosas, la gente que trabaja en la cocina de la iglesia, la gente que llega al frente, está en la entrada y le recibe con una sonrisa sin importar si ellos están pasando circunstancias difíciles. Gente que ayuda, los músicos, amados, los músicos se reúnen antes, ellos se ensayan, preparan, se reúnen juntos y para acoplar todo lo que han aprendido, pero cada uno toma de su tiempo para tocar, para ensayar en su casa. Así cada maestro que llega con su material para compartir con los muchachos ha tomado de su tiempo en su casa y llega con mucha alegría. Amados hermanos, mire, usted puede encontrar un mar de ejemplos dentro de las iglesias. Ejemplos de piedad, de devoción, de servicio, de Amén. gratitud, y ese servicio desinteresado, que el servicio, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Yo creo que esa es la mejor forma de hacerlo, para no sentir a quien imito. Imitad a Jesús, ¿verdad? Amén. Que Él puso los ojos en Jesús para que nosotros no podamos ni decepcionarnos, sino que servir con ese gozo entrañable que nos invita a este capítulo 2 y estar siempre gozosos al servicio del Señor. Amén. Así que, amados hermanos, tenemos nosotros millones de ejemplos, no solo estos cuatro. La iglesia, la Biblia está llena de ejemplos, pero también la iglesia, ¿verdad? Pero solo que ahí tenemos que ser muy sabios para ver la conclusión de su trabajo en la casa del Señor, y si van buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Bien, mis queridos hermanos, qué bueno, y gracias por permitirnos habernos compartido este tiempo. Le invitamos a que usted pueda volver a reflexionar. Amén. Recuerde que ahora lo que hemos visto es del capítulo 2, del versículo 19 al 31 de la carta a los Filipenses. Vuélvalo a leer y vea y trate de imaginarse cómo era toda esta gente. Y si usted quiere ver los 4 ejemplos, pues lea todo el capítulo 2 y usted va a ver cuánto entrega hubo en cada uno de ellos y cómo Dios los bendijo y los prosperó en todo lo que hacían. Amén. Y no perder esa conexión con el servicio, que es tan gratificante, esa conexión con Cristo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, y al final quiero invitarlo que si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal, después de la oración, podemos hacer una oración para que usted reciba a Cristo como Amén. su Señor y Salvador personal. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias Padre por tu palabra, gracias Dios por los ejemplos, gracias Dios porque nos enseñas que nosotros también podemos hacer la obra para que otros te conozcan. Perdónanos Dios, porque muchas veces cada uno de nosotros ha estado un poquito negligentes con su servicio, pero conociendo tu palabra, conociendo tu Santo Espíritu y conociendo tu propósito en nuestra vida, seremos cada día mejores. Gracias Padre, bendice la vida de tus hijos Dios, y permite que podamos brillar como luminares, como dicen los versículos anteriores,
en este mundo perdido, Señor, que Sí, necesita Señor. de ti. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón. Eres nuestro Rey y nuestro Salvador. Que esta palabra haya servido y sirva para todos aquellos que la escuchen. Gracias, Dios. Sí, Padre Gracias, Santo. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, y le invitamos a que podamos estar pendientes. Recuerde que su iglesia, pues, nosotros, Tabernáculo de Richmond, tenemos pues servicios los días viernes a las 7 de la noche y el día domingo a las 6 de la tarde. Nos encantaría mucho que nos pudiese acompañar. Y si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, este es un momento que usted lo puede hacer. Muchas gracias, hermanos, y nos despedimos sin antes decirles: Que el Señor les bendiga grandemente y recuerde, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. muchas gracias, mis hermanos. descansen. Que el Señor les bendiga a todos. Amén. Gloria al Señor. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia del Señor.